Este libro se llama Viaje en sobre todo. Fíjense cuál es. Viaje en sobre todo. Entonces vamos a leerlo por capítulos. Todos los días vamos a tener un capitulito más que vamos a subir a esta página de YouTube. Un domingo de marzo, el último de las vacaciones de verano, Martín saltó de su cama a las 7 de la mañana y fue corriendo a sacudir a su hermana Ana, que todavía estaba durmiendo. Ella no entendía nada de lo que estaba sucediendo. Tenía los ojos medios pegados de tanto sueño que tenía. «Martín», dijo Ana, «son las 7 de la mañana. ¿Qué bicho te picó?» Martín, que estaba completamente despierto y con los ojos abiertos como dos huevos fritos, gritó: «Hoy es el último día de las vacaciones. Tenemos que aprovecharlo». Y empezó a cantar y correr por toda la habitación, a tirar los almohadones hasta el techo, a saltar en la cama de su hermana y a hacer volteretas en la suya. A Ana no le quedó otra cosa que levantarse. Vivían cerca de la costa y habían pasado todo el verano yendo y viniendo desde su casa hasta la playa. Allí pasaban largas horas en el agua hasta que su abuela los llamaba gritando: «Ana, Martín, hace 800 horas que están en el agua, les van a quedar los dedos arrugados». Entonces ellos le pedían a la abuela que los dejara un ratito más y ella los dejaba. Al rato la abuela gritaba de nuevo: «Ana, Martín, hace 800 horas que están en el agua, les van a quedar los dedos arrugados». Entonces ellos salían. Luego de desayunar salieron pese a la lluvia. Hacía calor, así que mojarse no venía nada mal. Primero jugaron a imitar a unas ranas que vivían en la cañada que había cerca. Después jugaron una guerrilla de barro. Estuvieron allí un par de horas hasta que su abuela los llamó gritando: «Hace 800 horas que los estoy llamando y que están bajo la lluvia». Y les dio un manguerazo para sacarle los kilos de barro que tenían encima. Esa tarde pasaron jugando al dígalo con mímica. Era muy gracioso ver cómo la abuela imitaba películas donde tenía que hacer de mono o de chancho. Fue una tarde muy entretenida. Se les pasó volando. A las 10 de la noche, la abuela comenzó a decirles si se acostaran que tenían que madrugar para llegar temprano a la escuela al día siguiente. Pero Ana y Martín no querían ir a la cama. «Acuéstense», dijo la abuela, «en un rato van a llegar sus padres. Yo también me voy a acostar para estar fresca como una lechuga mañana». La abuela, que usaba la palabra 800 para todo, había ido a un baile de jubilados la semana anterior. En realidad iba todas las semanas. Sonó el teléfono y Ana y Martín jugaron una carrera para ver quién llegaba primero a atenderlo. Ana saltó por arriba de un sillón, tiró un florero que la abuela atajó en el aire y ganó la carrera. La llamada era de los papás de Ana y Martín. Ellos eran veterinarios y viajaban al campo seguido. Ese día habían estado trabajando hasta tarde atendiendo el parto complicado de una vaca y, como si esto fuera poco, se les había roto el auto a varios kilómetros de allí, lejísimo de la ruta, justo en el momento en que había empezado la tormenta. Por ese lugar no pasaba ningún ómnibus, estaban como a 150 kilómetros de la casa y recién cuando parara la lluvia podría ir una camioneta a buscarlos. Ana y Martín se divertían mucho con la abuela. Ella los llevaba a la playa todos los días, jugaba a la pelota y era imbatible en los videojuegos. Una vez hasta los había llevado al baile de los jubilados. Mientras Ana hablaba por teléfono, Martín no dejaba de tironearle de la manga de la camiseta. Él también quería hablar. Tenía 1000 cosas para contar. Finalmente Ana le pasó el tubo. Martín le contó a sus padres todo lo que había hecho durante estos días y le preguntó con qué podría alimentar a los cangrejos. Para sorpresa de Martín, su madre le contestó que todo lo que necesitaban los cangrejos era volver al mar, porque solo allí encontrarían comida. Hablaron un rato muy largo. La noche se había hecho tarde ya, se les había hecho tardísimo. Entonces la abuela se le ocurrió contarles un cuento, con la condición de que fueran a acostarse. La abuela se sentó en una banqueta y empezó. Érase una vez un lugar muy seco, más seco que el desierto, pero no era el desierto, era una ciudad llena de edificios, justo en el medio de la Antártida. Apenas la abuela terminó esta frase, Martín soltó una carcajada y le dijo que dejara de inventar cosas tan ridículas, que todo el mundo sabía que en la Antártida no estaba lleno de edificios. «Ay, Martín, ¿no sabes que los cuentos pueden ser inventados?», dijo Ana. «Es verdad, Martín. Ana tiene razón», agregó la abuela. «Los cuentos pueden ser inventados, aunque también pueden ser reales, como este que les estoy contando». «No, es un disparate. Martín, déjala que invente. ¿No ves que está viejita?». La abuela hizo como que no hubiera escuchado ese comentario y siguió con la historia. Esta ciudad era enorme. Los edificios tenían como 40 pisos. No 40, no, 50. No, tenían más. Tenían 250 pisos. Había 800 pisos en algunos. Y el calor, mamá mía, el calor era insoportable.
Las calles eran de titanio, que era lo único que el calor no podía derretir. Y la gente tenía que protegerse con unos trajes especiales, como esos que usan en las películas de epidemias. Bueno, como les decía, era un lugar muy, pero muy seco. Y como era tan, pero tan seco, la gente tenía muchísima sed. Tanta sed como tienen ustedes después de jugar un partido de fútbol. La abuela hizo una pausa y luego siguió. Bueno, en realidad había poca agua, pero se utilizaba como combustible para los autos y las naves espaciales. La abuela contaba un disparate atrás de otro, pero justamente eso era lo que hacía interesante la historia. Siguiéndole la corriente, Ana preguntó: abuela, si tenían tanta sed y si estaban en la Antártida, ¿por qué no fundían hielo y se lo tomaban? Entonces la abuela les contó que no podían, porque en la Antártida ya no había hielo, que los últimos témpanos se habían usado para construir una piscina enorme con toboganes y juegos de agua. ¿Pero y por qué no se tomaban el agua de la piscina?, preguntó Martín. ¿Vos tomarías agua de piscina?, respondió la abuela, llena de cloro y quién sabe qué otras cosas. Debe ser un poco fea, ¿no? Además había otro problema. Como hacía mucho calor, la piscina se había evaporado hacía muchísimo tiempo. Ya no existía. Y si la maestra les dice que esto no es así, díganle a su maestra que no sabe nada. No, gritó Ana, ¿cómo le voy a decir eso? Entonces no le digan nada y escuchen la verdad más verdadera de todas las verdades. ¿En qué habíamos quedado? Ya sé. Resulta que como la gente tenía tanta sed, no tenía otra opción que comprar unas pastillas antised que fabricaba un señor muy malo que se había vuelto millonario porque era el único que estaba autorizado a vender esas pastillas. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no se tomaban el agua de los autos o de las naves espaciales? Bueno, no se la tomaban porque era carísima. Además, ya casi no había autos y no cualquiera tenía una nave espacial. Imagínense que como el petróleo se había acabado, solo había autos que marchaban con agua y eran muy pocos. Y como eran tan pocos, eran carísimos y nadie los compraba. Y las naves espaciales también eran para algunos pocos. Además, les cuento un secreto: el agua que usaban como combustible los autos y las naves tiene un gusto horrible, parece detergente. Lo único bueno de todo eso era que la gente andaba mucho a pie, o en bicicleta, o en dinosaurio. Ah, no se imaginan lo lindo que es andar en dinosaurio. Ves todo desde allá arriba. Está mucho mejor que subirse a la montaña rusa. ¿Y qué ejercicio? Cuando te subís al dinosaurio escalando por esos pinchitos que tienen en la espalda, podés sentir que los músculos de las piernas trabajan tanto como cuando jugás a la rayuela o al waterpolo. Ana y Martín se revolcaban en el piso de tanta risa. El cuento era tan ridículo y la abuela hablaba como si estuviera acelerada. Contaba y contaba historias sobre una Antártida que no se parecían nada a la idea que Ana y Martín tenían de ella. Una Antártida sin hielo, flor de disparate. La abuela siguió con el cuento. Ay, niños, me distraje. Me puse a pensar en el diccionario, en el dinosaurio, y me aparté de la historia. Bueno, como les decía, en esta ciudad tan seca, donde todo el mundo tenía sed y no había agua, vivía un señor millonario que no solo fabricaba pastillas antised, sino que además hacía cosas terribles. Tenía planes pero muy malvados. Después de hacer esto, la abuela se quedó en silencio durante unos segundos. Ana y Martín la miraron, esperando que contara cuáles eran esas cosas tan espantosas y ese plan malévolo, pero la abuela seguía sin hablar. Estaba como congelada. Cuando estaban a punto de preguntarle qué sucedía o de sacudirla para que reaccionara, la abuela saltó de su banquete y empezó a gritar: ¡Ay, perdón! Mañana les sigo el cuento. Se hizo muy tarde. Ya son las 12, duérmanse. Sueñen con superpoderes, con el comienzo de las clases, con el que trepan al Everest, con tortas de chocolate, con lo que quieran. Yo voy a soñar con que me haga un peinado muy moderno para ir al próximo baile de jubilados. Si no sueño con el peinado el día anterior al baile, después me lleva 800 horas hacérmelo. Bueno, beso, chau, chau, chau. Se despidió y la abuela salió corriendo.